Esta plática es como la rifa del tigre. Yo les voy a preguntar de ustedes, yo sé que están comiendo, levanten la mano, ¿quién de ustedes, el 50% de los niños que ven tienen un problema de alimentación? ¿El 80%? No. Todos, 30%, más o menos, ¿qué porcentaje de los niños que vemos en la consulta privada tienen un problema de este tipo? Y el objetivo de la plática es hablar de la utilidad de estimulantes del apetito. ¿Alguien aquí ocupa estimulantes del apetito? A ver, levanten la mano, ¿quién ocupa estimulantes del apetito? Ahora resulta que nadie. Dos, tres. Bueno, esto habla acerca de eso. Es decir, ¿cuántos de nosotros podemos ocupar y cuál es la indicación? La medicina tiene que evolucionar hacia conocer las indicaciones publicadas de los estimulantes del apetito. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a escribir los conceptos de problemas de alimentación. Y es sorprendente. ¿Alguien sabe cómo se clasifican los problemas de alimentación de los niños? Conocemos el más famoso picky eater, ¿no? O el niño selectivo. Pero la pregunta va a ser, estos conceptos se presentan desde que el niño nace y durante las fases de su desarrollo y la progresión de la alimentación. Entonces van de la mano con esa coordinación y desarrollo motor. Identificaremos cuáles son los principales factores de riesgo que hacen que un niño tenga un trastorno de alimentación. No voy a tocar los trastornos de conducta alimentaria específicos, anorexia y bulimia. Vamos a hablar de problemas de alimentación y después de hablar de las señales de alarma y el diagnóstico diferencial. Y si apreciamos mucho, si alguien tiene un comentario durante la plática o una experiencia, es muy importante porque este problema de alimentación quizás lo vieron en algunos casos aumentado durante la etapa de la pandemia, ¿no? Todavía estamos en eso, pero en la etapa más roja fue quizás más evidente. Y yo recientemente, la semana pasada, tuve una niña de 1 año 6 meses que al año 3 meses le dio COVID y después del COVID dejó de comer. Se metía a la comida, nada más la saboreaba y la escupía todo el tiempo. Una niña que había comido perfectamente bien. Entonces la pregunta es en qué momento y qué factores de riesgo pueden establecer este problema de alimentación durante las etapas del desarrollo de los bebés y después comentar el papel, ventajas e indicaciones de los estimulantes del apetito. Entonces, la alimentación en pediatría en los niños es un binomio. ¿Quién manda en la alimentación de los niños? Entonces, es una relación entre las emociones del niño, entre cómo quiere comer y cómo regula su apetito en una etapa donde en el cordón umbilical comía todo el tiempo. Y cuando nace, ahora debe de comer un cierto número de horas, respetando las bases fisiológicas del vaciamiento de la leche materna o la fórmula infantil, junto con la técnica de alimentación que tenga el papá. Y no podemos inferir que los papás, en el momento que se convierten en papás, ya saben cómo alimentar a un niño, las emociones de los papás. Entonces, esto es un binomio. Y entonces, estos problemas de alimentación se pueden prevenir o se pueden presentar durante las etapas de selección y presentación de los alimentos. Cuando se cambian las texturas, y todos lo sabemos, si toman leche, desde que cambian de pecho a fórmula es un problema. Cuando inicia la alimentación complementaria puede ser otro momento muy importante. Y cuando vienen los terribles dos, o esa etapa de independencia y de selección de alimentos. Y entonces, es muy importante siempre ver qué tipo de paciente tenemos, que tenga una coordinación motora adecuada y oromotora adecuada. De tal suerte que los cuidadores seleccionan el qué, el cuándo y dónde come el bebito, pero el niño el cuánto y el cómo, ¿no? Entonces, en esa relación es muy importante siempre. En esto están involucrados los dos, no es un problema exclusivamente del niño. Y entonces en esta tabla, tomada de esta publicación ya hace casi 10 años, vemos cómo los niños van cambiando en la consistencia. Cuando un niño llega al consultorio decimos, mira, la alimentación complementaria tiene ciertos objetivos, ¿no? Educar, presentar sabores, colores, texturas, olores. Y las consistencias van cambiando y van de la mano con la edad del paciente y la adquisición de habilidades motoras, de tal suerte que dependiendo la edad, de 4 o 6 meses, en la consistencia, en pureza o papillas, y qué habilidad ya deben tener conservada, ¿no? Que pueda, obviamente, tú pasar los alimentos, tenerlos en la boca y hacer una de la cuchara
tomar el alimento sin tener ningún problema ni ninguna alteración o tener una alimentación segura. Si un niño en las primeras veces que se expone al alimento tiene un evento de ahogamiento o siente un momento de un evento aversivo durante esa etapa, eso puede ser el inicio. Y ven aquí otro, de 12 a 18 meses, ¿no? Cuando el niño puede empezar a tomar la cuchara, y aquí es muy importante cuando se inicia el cambio de consistencias, ¿no? A alimentos picados finos o picados más grandes, y el niño empieza a experimentar un momento de independencia, es cuando pueden presentarse fenómenos de conflicto con los papás. Entonces, los problemas de alimentación en pediatría tienen una organicidad que lo puede generar y también tienen fenómenos conductuales que lo pueden agravar o combinar. Son las dos situaciones que están involucradas. Sin embargo, llama la atención que estos problemas de alimentación, los psiquiatras son los que los han clasificado porque no es suficiente hablar que el niño no quiere comer porque a lo mejor tiene la faringe inflamada y tiene odinofagia y por eso en ese momento no quiere comer. Puede haber otros factores involucrados, pero ¿qué? Estos problemas de alimentación se agrupan en una sombrilla reconocida como trastornos de la ingesta alimentaria restrictiva evitativa, ¿no? Finalmente son niños que ingieren una poca cantidad de alimentos, pero vean, siempre es importante considerar que existe un sustrato orgánico y uno de conducta asociados. Durante cada una de las etapas de la alimentación, entonces, oye, doctor, ¿desde cuándo pueden empezar estos problemas? Desde que el niño está exponiéndose a la comida y cómo se lo dan. ¿Cuántos de nosotros recomendamos la libre demanda, que es el mejor ejemplo? ¿Quién recomienda aquí la libre demanda? En la leche materna incluso. Entonces yo les voy a preguntar, el niño cuando está en el periodo gestacional, todo el tiempo está comiendo a través del cordón umbilical. La leche materna, ¿en cuánto tiempo se vacía? 2 horas, hora y media, 2 horas, ¿eh? Depende obviamente de la cantidad, pero depende del niño, si es un prematuro, en cuánto tiempo. Y si la mamá le da de comer cada 20 minutos, puede haber una sobrealimentación, ¿no? Con un vaciamiento gástrico que en un prematuro o en un niño de peso bajo o uno de término es lento. Entonces puede generar en los niños reflujo. Entonces cada vez que comen experimentan un fenómeno de reflujo y ¿qué va a pasar? Empiezan a experimentar molestias, ¿no? Entonces es muy importante considerar la maduración neurológica, gastrointestinal y metabólica de los niños para poder evitar que influya obviamente en la alimentación, porque se presenta en etapas muy importantes. Conceptos que hemos escuchado, neofobia, ¿no? ¿Cuál es la edad más frecuente de presentación de la neofobia en niños? Pero la edad, podría decir, oye Pepe, fíjate que me dijeron que mi hijo tiene neofobia. Y el niño tiene 5 años, ¿lo puede presentar? ¿Mande? Hay un pico, 18 meses, 3 años y puede seguir hasta los 6 años, ¿eh? Porque pueden tener un trastorno sensorial, sonidos que además la luz, los sonidos, los olores. Hay niños que un restaurante es que no, esto no me gusta cómo huele. Y si tienen un alimento que no les gusta cómo huele y otro alimento huele parecido, no se van a comer ninguno de los dos. Entonces, es un rechazo a alimentos nuevos o desconocidos, pero tiene una técnica para poder intentar, que es lo que hacen los terapistas, sobrepasar esta neofobia, que son exposiciones repetidas. Los picky eaters, ¿no? Que les llaman, que son muy selectivos, puede haber alta selectividad, y el principal modelo de alta selectividad de alimentos, ¿qué tipo de paciente sería? Eso, los autistas. El de mayor, hay selectividad leve que con el tiempo se puede resolver. Yo les digo a mis pacientes, no te preocupes, cuando llegue el novio o la novia, va a comer todo, ¿no? Cuando no tenga el plato en la mesa y tenga hambre, que es la mejor salsa, puede empezar a comer, pero todo tiene una estrategia. Trastornos que son los verdaderos trastornos de alimentación. Son problemas severos que involucran una afectación orgánica, nutricional, que puede generar malnutrición, deficiencias de macro y micronutrimentos y verdadero retraso en el crecimiento. Estos problemas de alimentación se presentan en niños que pueden no tener una afectación de peso y talla. Solamente de un 5 a un 10% pueden alcanzar un verdadero trastorno de alimentación. Y entonces todos los demás caen en lo que es una dificultad para alimentar. Cuando el papá percibe que el niño come poco y a pesar de que nosotros lo pesamos, lo medimos, usamos nuestras tablas padrísimas,
Oye, es que el niño está en peso y talla así, pero no come. Y yo quiero que coma tortilla y quiero que coma verdura. Y algo que yo siempre les digo es monkey see, monkey do. ¿Quién toma agua de frutas en casa? ¿Y quién toma refresco? ¿El papá come frutas y verduras? No, yo no, pero él tiene que comérselas. Entonces, son temas muy importantes. Y vean, estos conceptos están asociados a estos factores muy importantes. Tiempos de alimentación prolongados, rechazo a la alimentación cuando menos un mes, tiempo o momentos de comida son estresantes para ambos, falta de alimentación independiente. La mamá que dice, no quiero que se ensucie, pero nada. Y el niño tiene 2 o 3 años y son niños que comen impecables, ¿no? Digo, ¿de dónde vienen de comer? Y el niño tiene la ropita que parece que se la acaban de poner. Y entonces hay que tolerar que el niño, yo tenía un paciente que se ponía la sopa, terminaba y se la ponía de sombrero. Así, era su firma cuando tenía que comer. Dice, ¿qué hago, Pepe? No hagas nada. Con el tiempo eso va a mejorar. Alimentación durante la noche, es que cuando duerme come mejor. Y hay que saber qué pasa. O tenemos que distraerlo para que coma, o no permite que yo le dé de comer lo sólido. La carne roja, que es la pesadilla, ¿no? No come carne. El pollo lo escupe. Solo quiere fruta, verdura y su leche. ¿Y qué hacemos ante eso? Y entonces vean, en esta pirámide de percepción de los papás, realmente este problema se puede presentar entre 25 y 50% de niños que no tienen ningún problema orgánico o enfermedad. Es algo muy interesante. De tal suerte que verán, es normal, el papá tiene una percepción de que no come o tiene realmente una dificultad leve, pero un trastorno verdadero ocurre entre el 1 y 5%. Y habrá que ver, más frecuente en pacientes que tengan retraso psicomotor, sean prematuros, tengan una cromosomopatía, mitocondriopatía o alguna patología, ¿no? Que los pueda llevar hacia allá. Pero este problema es cualquier condición asociada a un bajo consumo de alimentos con las reglas de Escudero, variedad, calidad, ¿no? Suficiencia, obviamente, con mayor tiempo asociado a esto y que puede poner en riesgo el crecimiento normal. Para poder llegar a esto, se requiere hacer todo un abordaje diagnóstico utilizando las clasificaciones actuales de los niños que tienen dificultad para comer. ¿Alguien sabe cómo se clasifican actualmente los problemas de alimentación de niños? Los 3 grandes grupos. ¿Por qué puede pasar? ¿Qué le decimos a la mamá? Fíjate, Laurita, que hay 3 formas en que los niños no comen. Uno es el que tiene poco apetito, otro es el que es el selectivo y otro el que tuvo un evento traumático y tiene miedo para comer. Antes había 6. Irene Chatour es una pionera en problemas de alimentación. Y antes eran 6. Y ella proponía que 3 primeros se presentaban durante las fases de la alimentación. En menores de 1 año, los principales problemas se asocian a problemas del vínculo afectivo, de tal suerte que los niños entre 2 y 6 meses que comen poco, habrá que tener una mayor vigilancia del cuidador o de la mamá. Cómo le ofrece el pecho, cómo le prepara la fórmula, qué paciencia tiene para dárselo. Pero de los 6 meses a los 3 años puede entrar la famosa anorexia infantil, ¿no? Que son los que comen poco. Pero entran otros fenómenos también involucrados. Y entonces en esto es muy importante la historia clínica completa, si fue prematuro, si toma medicamentos, nació. Realmente la forma de nacimiento puede ser importante, pero si existen asociaciones con enfermedades alérgicas, la exploración física, si hay algún tipo de modificación en la faringe, en la boca, que no tenga alguna alteración, obviamente de los reflejos nauseoso, tusígeno y de deglución. El tipo de alimentación que se presenta con el fenómeno del problema. Oye, toma perfecto la leche, pero los alimentos no. Solo los sólidos no los come. Y ya tiene el niño 8 meses y no puedo hacer, le hago el potaje cósmico, todo se lo pongo en la leche, ¿no? Entonces es un veo pudín y se lo come perfecto, ¿por qué el sólido no? La pregunta es, ¿tiene un problema orgánico de disfagia? Y los americanos hacen videofluoroscopía, ¿no? Para saber si hay un problema, obviamente, en la deglución, o tiene un reflujo que le genere disfagia también, o tiene algún fenómeno que modifica que pueda masticar. ¿Alguien tiene alguna experiencia acerca de qué puede hacer que un niño no coma los sólidos entre los 6 meses y el año? ¿Qué le dicen? ¿Qué pueden ver? Porque digo, cuando viene conmigo yo tengo que descartar que sea reflujo, ¿no? Dicen, es que tú me tienes que decir si es por reflujo. Y el niño no regurgita, no tiene fenómenos donde se arquea, no tiene tos después de comer, no lo tuvo antes, no requirió tratamiento, pero viene de 8 meses y no mastica, solo de gluten. Y cuando le abro la boca, tiene unas encías así.
¿no? Digo, oye, tiene unas encías enormes, ¿no? Y hay niños que a veces pueden, depende de cada niño, el hecho de que tengan un dolor para masticar genera una aversión. Tendré 1 o 2 niños donde yo he dejado antiinflamatorio, inclusive Gelclair, ¿no? Que usamos para mucositis, y eso ha mejorado la masticación, pero no genero ninguna intervención modificadora del tipo de alimentos. Porque si yo retardo la masticación después de los 8 o 10 meses, sí genero un problema de desarrollo, ¿eh? Que hay estudios a largo plazo donde sí genera un cambio de conducta en los niños, porque entonces tienen 10, 11 meses y siguen comiendo pudines, ¿no? Y entonces no hacen la independencia de alimento porque no van a agarrar el pudín con la mano y se lo van a embarrar completamente y da más frustración en los papás. Técnica de alimentación siempre, el tipo de apego que tiene el papá, ¿quién lo cuida? Se lo da la abuelita y la abuelita no tiene tiempo para estar 1 hora con el niño. Oye, yo fui mamá o papá y tengo que cuidar a este, ¿no? Y la mamá se va a trabajar. No es una crítica, pero los abuelitas, ¿cuánto tiempo? Hay abuelitas de todo tipo, ¿eh? Hay nanitas de todo tipo, hay la que sí se apega y... Pero también forzarlo es un estímulo negativo, ¿no? Uso adecuadas de tablas de peso y talla. ¿Alguien sabe el nombre de las tablas de peso y talla para prematuros? Hay tablas de peso y talla para prematuros. Entonces el niño no come, fue prematuro, 34 semanas. Entonces sabemos que los prematuros, ¿cómo es su patrón de crecimiento? ¿Pero cuál? Hay peso, talla y perímetro craneal. ¿Cuál es el que se retrasa? No, pero en la ganancia, en la ganancia de centímetros y gramos, la talla puede tener un patrón de deslizamiento normal, el perímetro craneal también, pero el peso puede estar entre la percentil 10 y la 25 y es normal. Es decir, el perímetro craneal debe ganar el número de centímetros que les toca. Se llaman curvas de Babson y Benda, y hay otras. Entonces, es muy importante cuando valoramos si la nutrición se afecta, usar las tablas adecuadas. Hay para pacientes con síndrome de Down, ¿no? Las normales, las de prematuros. Y clasificar el tipo de problema. Porque esto es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, este plato se ve muy colorido, tiene aquí los nuggets, la catsup que yo le he empleado, ¿no? Para cambiar el sabor y hacer más atractivos los alimentos. Si McDonald's se ha vuelto millonario, pues yo al menos me quedo con el paciente, ¿no? Y entonces, estos son los 3 problemas de alimentación como están clasificados. Y es sorprendente porque muchos los manejamos y a veces no conocemos el nombre, pero darle a un papá un nombre, un culpable y una intervención ayuda a reducir a largo plazo problemas de la alimentación. El niño con poco o limitado apetito, el papá que dice, ¿sabes qué? No come, pero tiene buen peso y buena talla, realmente muy poco porcentaje, un 5% de ellos pueden llegar a tener una afectación de peso y talla, pero siempre con ese crecimiento normal, el niño que come poco habrá que descartar algún fenómeno orgánico. Son papás con una excesiva preocupación. Yo tenía unos papás de buena posición económica, el niño comía poco, pero estaba siguiendo sus curvas de centímetros y gramos por mes. Y la mamá súper arreglada, me decía, es que no come nada. Le dije, no, si comes el niño, le dije, es el niño que come aire y el aire lo alimenta, ¿no? Toma su leche y come lo que le toca. De tal suerte que hay 2 tipos de niños, de formas de presentación de niños con poco apetito y los conocemos. El niño que es una bala, que se baja de la silla y anda para todos lados, toma leche, come 2 galletas y tiene buen patrón de crecimiento. Es este niño energético, activo, con poco apetito. Sin embargo, esta reducción de alimentos sí puede generar problemas, ¿no? Pueden tener deficiencias de micronutrientes. El que toma pura leche puede tener deficiencia de vitaminas que están en la carne. ¿Qué cuál sería? Vitamina B12, que es importante en la síntesis de DNA, importante en la fermentación bacteriana, ¿eh? Porque el vitamina B12 es el único elemento que nosotros no producimos, lo obtenemos de las bacterias, lo fermentan y lo producen la vitamina B12. De tal suerte que este consumo de alimentos ricos en vitamina B12 permite tener una mejor absorción, inclusive la deficiencia se asocia a ¿qué? Anemia perniciosa, ¿no? Y tenemos el niño apático, desinteresado. Se asocia a una poca interacción con los cuidadores. Y ese es un dato de alarma. Tenemos el niño selectivo, hay selectividad alta, selectividad leve, y hay que distinguirlo de la neofobia. La neofobia sería un tipo de, pero vean, la presentación entre los 12 meses hasta los 24, pero puede prolongarse hasta los 6 años. Y la selectividad leve puede ser los pick eaters, ¿no? Con un patrón de crecimiento normal, y la selectividad alta, con el autismo es la mayor expresión de esto, que sí puede generar afectación en el desarrollo oral motor
y general para generar prácticas alimentarias inadecuadas, que es el potaje cósmico, que hemos visto varios. Y el miedo a la alimentación, yo los he tenido en la consulta con niños mayorcitos, quizás 5 o 6 años, el que come algo, un pescado y siente que se le va la espina, o sintió que se atoró, ¿no? Y tiene la sensación de disfagia todo el tiempo. De forma excepcional les he hecho una endoscopía porque llega a ser tanta el miedo a comer que sí pierden peso. Y entonces, estos son los 3 grandes grupos y siempre es importante asociarlo al tipo de alimentadores que hay. El padre receptivo es el que identifica la señal de apetito y hambre. Hay mamás que dicen, yo le doy de comer cada 3 horas como tú me dijiste, y el niño tiene 9 meses. Oye, espérame, hay que respetar la velocidad de vaciamiento del estómago, el tipo de alimentos y sus periodos para que el niño experimente hambre. Los niños deben saber lo que es el hambre y la saciedad para poder ayudar en esa integración. Y de ahí tenemos padres controladores, indulgentes o negligentes que obviamente se asocian a mayor problema de alimentación. De tal suerte que otros factores asociados son alimentación en condiciones médicas dolorosas, el que tuvo una intubación o tuvo algún procedimiento, retraso en la introducción del pecho, fórmula o alimentos sólidos y todos los demás que ya hemos comentado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Causas orgánicas. Para cada uno de ellos, oye, come poco. Habrá que valorar si tiene alguna patología gastrointestinal, que son las más frecuentes asociadas. Cólico no es una patología que cause que el niño no coma. El cólico es una expresión de varias cosas. Sin embargo, quizás reflujo gastroesofágico, gastritis, alteraciones de la motilidad y constipación sean las condiciones que más asocian a que el niño coma poco. Esto es bien sencillo. El niño de 1 o 2 años que es estreñido y tiene 3 o 4 días sin evacuar, no va a comer. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Qué le decimos a los papás? Oye, es que el niño no come, ¿eh? No come, no evacúa, tiene 3 o 4 días. Y cuando evacúa vueltas duras que le duelen. Y a veces ha sangrado. ¿Por qué un niño estreñido no come? ¿Pero por qué tiene que ver la comida con la evacuación? El reflejo gastrocólico, ¿no? Entonces dicen, mangos. Si uno, hay que manejar las dos cosas, porque luego comen y solamente comen lo que le gusta, porque si te va a doler, pues mejor que me gusta lo que como, ¿no? Y mejor comen el nugget, la pasta, y reducen las frutas y vegetales. Entonces hay que hacer dos cosas. Dar un tratamiento para que evacúe todos los días sin dolor y blando, y mejorar la calidad de los alimentos. En la alimentación selectiva, vean ustedes, puede ser consecuencia de algún tipo de condición médica, un retraso en el neurodesarrollo, con estados de hiper o hiposensibilidad, y el miedo a la alimentación, sobre todo la odinofagia, o fenómenos donde sienten que se atoró algo y les tienen la sensación de disfagia. Quizás los 2 síntomas más importantes que generan esto son disfagia y sensación de ahogamiento, junto con odinofagia, que pueden ser que un niño no quiera continuar la alimentación. Datos de alarma, aquí están. Causas orgánicas, disfagia, eventos de aspiración, vómito, diarrea, vómito, retraso en el neurodesarrollo, los pacientes que dependen de oxígeno, cardiópatas o neumópatas que tuvieron un tiempo de intubación prolongado, que pierden la habilidad de poder masticar, requieren esa rehabilitación, pero también obviamente entran en una guía de alimentación. Y los niños con detención de crecimiento y en el trastorno de la conducta, la técnica de alimentación, que obviamente promueve una mayor selectividad, alimentación forzada, cuando se continúa a pesar de un evento traumático o cuando el niño experimenta una anticipación de ahogamiento. Entonces, este es un algoritmo de la Sociedad Española de Pediatría, me pareció bastante adecuada porque tenemos un niño que tiene falta de apetito, le hacemos una exploración física, una historia clínica, antropometría, está normal. Si es menor de 1 año, vean, técnica, alimentación y problemas del vínculo. Si es mayor de 1 año, entra en que el que come poco, el que es selectivo, el que tiene miedo a comer. El que es selectivo, neofobia es una expresión muy leve, o los verdaderamente selectivos, moderados o estrictos, ¿no? Y entonces, la realidad es que es una forma de poder abordarlos, pero es muy importante identificar la causa, el momento en que se presentó y si tiene alguna otra comorbilidad. Aquí le hacemos pruebas complementarias a estos, ven, selectivos estrictos, porque pueden tener deficiencia de vitamina D, anemia, porque no consumen realmente proteínas, de vitaminas del complejo B también. Entonces, a los niños selectivos y los niños con poco apetito,
de que tengan detención de crecimiento, la suplementación nutricional es obligada. Con vitaminas, vitamina E, zinc, vitamina D, calcio, vitamina B2, si hay un riesgo también de anemia perniciosa, ¿no? Tratamiento siempre está basado en buscar datos de alarma, los signos de alteraciones motoras o neurológicas que nos modifiquen. Yo siempre hay que revisar la boca, que tengan reflejos protectores presentes. Obviamente, si un niño tiene cialorrea y no puede sostener la cabeza, ese niño no come, pero tiene otra condición, porque habrá niños que requieran otro tipo de soporte nutricional cuando hablamos de alimentación enteral. Y siempre, siempre hacer un recuento de la alimentación, el diario de alimentos y valorar si la cantidad de macro y micronutrimentos es la adecuada. Y de tal suerte, estabilizar ese aporte proteico, de multivitaminas también, y el uso de guías de alimentación. ¿Qué es esto? Establecer desde el inicio la introducción y continuación de alimentos de acuerdo a la edad. Hablo de texturas, consistencias, sabores, exponerlo. Porque hay veces que hay colegas que dicen, no te preocupes, el picado fino o el picado grueso al año. Pero ¿cuántos de aquí usan la técnica del baby led weaning? Yo tuve solamente 2 niños, con baby led weaning yo no la empecé, otra colega gastro la empezó, y un niño tuvo un evento de ahogamiento, ¿no? Y cuando vino ya no quería comer. Entonces dije, bueno, tenía el niño 7 meses, de tal suerte que volvimos a repetir con lo blando y suave, poco a poco, con la confianza, que la mamá estuviera tranquila. Entonces, quizás es un factor a considerar. Hay gente que toma, obviamente, un diplomado, tiene experiencia en eso, pero obliga que los papás tengan un curso de primeros auxilios. Eso es muy importante. Evitar distracciones durante la alimentación, que ahorita es más difícil que antes de que estuviera el internet en los teléfonos y las iPads y todo eso, más difícil. Estimular siempre, esto es bien importante. Yo tengo una frase, el hambre es la mejor salsa. Entonces, respetar los horarios. Si un niño come un snack, lo tienen permitido. 4 o 6 alimentos que incluyen las 3 comidas y 2 snacks. ¿De acuerdo? Pero si uno está comiendo todo el tiempo, oye, no come en la tarde, pero comió en la mañana, comió galletas antes de la comida, tomó un vaso de leche, pues en la comida no va a comer. Entonces, hacemos un diario de alimentación y le decimos, mira, el aporte calórico es adecuado. Lo que no está adecuado es lo que debe hacer el papá, el qué, el cuándo y el dónde. Porque al niño tú le das algo y se lo va a comer. Y a veces tenemos la situación de premios, ¿no? No comió y te doy 2 galletas, aunque sean de chocolate, para que tengas energía. Y el campeón tiene energía. Vean, ¿cuántas veces le decimos a los papás que deben intentar un nuevo alimento antes de decir que no le gusta? Vean, 8 a 15. Yo les digo eso, o sea, estás loco, 8 a 15. 8 a 15. Usan su plato con 4 divisiones, el que más le gusta con el que menos le gusta, que es el fading famoso, ¿no? El ocultar. Te doy del que te gusta y abres la boca enorme, y luego el que no te gusta va para adentro, y luego el que sí te gusta, ¿no? Es una forma, obviamente, de intentar promover esta alimentación, siempre promover la autoalimentación. Que el niño coma con sus medios, mano, cuchara, pero que no quieran que coma como si hubiera leído el manual de Tomás Carreño, ¿no? Hay papás que casi quieren que corte el bistec, solitos o no. Y tolerar todo lo que está sucediendo alrededor de la alimentación. Oye, es que se mancha. Todos los niños, y hasta algunos adultos, con los manchamanteles, díganme quién no se mancha. Entonces, manejo. ¿Cuál es la intervención en estos problemas? La intervención básicamente es conductual. Recuerden, la alimentación es un problema de 2 y cuando nos involucran de 3. Y cuando sale la abuela son 4. Entonces, yo siempre pregunto, ¿quién le da de comer? Ay, fíjate que está la nana. Y cuando no la abuelita, y luego la tía me ayuda. Yo llego en la noche y le doy, hijo. Pero estamos separados y en la casa del papá dices, no, hombre, ¿no? Esos son los niños que más problemas de alimentación tienen. Papás separados con 2 culturas distintas de tipo de alimentos, preparación de alimentos, horarios. Y es un tema. Entonces, cuando uno explica esto, decimos que el número y la educación de los cuidadores es fundamental. En los que tienen poco, vean, ¿cuál es el tipo de trastorno más frecuente en su consulta? ¿El que come poco, el que es selectivo o el que tiene miedo a comer? Yo estoy de acuerdo, pero bueno, según una publicación, el más frecuente es de un 5 a un 60%. Pero yo estoy de acuerdo, la pregunta es, oye, el que come poco, ¿será selectivo? Porque pueden coexistir. Pueden coexistir. Y entonces, el que come poco es estimular el hambre
que se identifiquen las señales de saciedad, ajustar la dieta de acuerdo a la edad, establecer límites, horarios, no vas a comer a esperarse hasta la hora de la alimentación, y si no, bueno, hacemos una modificación. Siempre promover una adecuada nutrición, el uso de suplementos cuando están indicados, y podríamos ocupar estimulantes del apetito porque para eso son. El que come poco. En la alimentación selectiva, siempre es educación de los padres, porque estos niños son los más frustrantes, que son los que dejan, solamente comen esto y además no les gusta cómo huele, depende, ¿no? Pero en este chico siempre es la exposición repetida, en el plato lo tiene que ver, cambiar colores, jugar con los sabores. Yo les he dicho que le pongan limón, un poquito de ketchup, no hay light, porque a veces mamás, no hay ketchup light, bueno, ponle poquito, ¿no? Dicen ketchup light y le dan un nugget, pues dale el pollo a la plancha, ¿no? Digo, pues hay cosas que podemos hacer. Modificar sabores, hay que arriesgarse. Yo les digo, ¿por qué la cocina era el mejor lugar de la casa? Porque ahora ya no. Antes sí, ¿no? Todo el mundo llega a la cocina y te echas y te han de comer lo que te gusta, porque la abuelita probó todos los alimentos y sabe qué le gusta a cada quien. Ahora, bueno, hay que arriesgarse. Suplementar estos niños vitamina D, vitamina E, zinc, hierro y calcio, y en selectividad alta, incluso buscar si existe anemia asociada a la detención de crecimiento y deficiencia de vitamina D. ¿Cuáles son los niveles de vitamina D en sangre normales? 30 nanogramos. En Europa, bueno, lo que se promueve son 50 nanogramos para que la población esté entre 30 y 50, ¿no? Entonces hay que pedirlos y suplementar. Y entonces también se pueden beneficiar de pero la intervención nutricional que estoy poniendo al inicio es la más importante. En el medio de la alimentación, reducir la ansiedad. En los niños que yo he visto son generalmente grandes, mayores de 5 años, explicarles que no tienen nada. Ocasionalmente un estudio diagnóstico les puede ayudar a saber que no tienen nada, y es una cuestión de tiempo. Yo les puedo decir mi experiencia, de 1 a 3 meses para que un niño regularice y deje de tener ese miedo a la alimentación. Y siempre es el asesoramiento de los padres, los cambios de consistencia transitorios. Si empiezo con papillitas, ellos van comiendo, ya vienen con papillas, y de repente picados, ¿qué le gusta más? Eso vamos a dárselo. Y a veces cuando no se dan cuenta, quiero una hamburguesa, papá, y ya van, se la empacan, y luego, ay, como que siente que se me atoró, pero mañana repito, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy bueno. Y valorar estudios cuando son necesarios. La técnica de alimentación. Hablar con los cuidadores. 1, 2, 3, los que sean, y siempre enseñar la tabla, qué debe comer un niño por ahí. Tener eso en el consultorio es una maravilla, incluso ya las pueden bajar en internet con foto, qué debe de comer, mira, aquí papilla, aquí picado sólido, aquí solito, y aquí ya lo correteas cuando tienen 2 o 3 años, ¿no? Con la mamá que está atrás de él, pero no importa, porque son niños que son muy activos, y reconocer cuando ya no quieren comer. Pero bueno, esto es, reconocer patrones de alimentación familiar, características de los cuidadores, si tienen alguna enfermedad, si tienen depresión, ¿no? Porque eso limita ese vínculo en la alimentación, y siempre estar receptivos y recordar, el cuidador elige dónde, cuándo y qué, y el niño cuánto. Muy importante. ¿Qué es un estimulante del apetito? Cualquier sustancia, que incluso son producidas por el cuerpo humano, ¿no? Muy importantes, en el estómago tenemos un inductor, obviamente, del apetito, que es la grelina, y de saciedad la leptina en el tejido adiposo. Pero toda sustancia orexigénica que tenga una indicación en el manejo de pacientes con poco o limitado apetito, con falta de ganancia de peso, se pueden ocupar. En la bibliografía hay pocos medicamentos aprobados. En niños, depende de donde lo lean, hay recomendaciones donde, bueno, siempre se debe intentar lo que ya comentamos, la intervención de la conducta, los cuidadores, ajustar todo a la edad, ¿de acuerdo? Y hay condiciones específicas en niños con fibrosis quística, con padecimientos oncológicos que generen caquexia, anorexia, estados de malnutrición y población de riesgo. Si tenemos un niño malnutrido, los obesos también pueden tener trastornos de alimentación. ¿De acuerdo? Los niños con sobrepeso lo pueden tener. ¿Por qué? Porque también pueden ser selectivos en los alimentos y también se deben manejar. No los podemos olvidar. Estos es ciproheptadina, acetato de megestrol, cobamamida, que en la bibliografía van a encontrar, existe poca documentación. Ciproheptadina quizás es el estimulante del apetito, que tiene obviamente un uso, ¿no? Y aprobación también como
un inductor, obviamente, de este fenómeno para que puedan comer los niños. Es un antihistamínico de primera generación. De hecho, era un antialérgico, antihistamínico, antiserotoninérgico. El mecanismo de acción no está completamente demostrado, pero se piensa, ¿no?, que estimula receptores de la región ventromedial del hipotálamo. Y a través de eso genera estos cambios. Se han dado en pacientes con asma, anorexia nervosa, tuberculosis, dispepsia, cáncer y TDAH. Se ha utilizado. Dosis, 0.25 miligramos kilodosis, kilo día, cada 12 horas. Tiempo que se ha dado de 1 a 3 semanas. Y hay una publicación que dice que lo dejas descansar una semana y lo puedes volver a dar, porque ese ciclo permite saber si el niño ya desarrolló ese apetito, pero va de la mano con la intervención, horarios, tipo de alimentación, consistencia, porque a veces no hacemos ese cambio, ¿eh? Ahí está, señora, espérame, come igual, déjale igual, tú déjale el estimulante. No, no, no. Son las dos cosas, es combinado. Y entonces, efectos adversos, somnolencia, pero se retira el medicamento y se resuelve el problema. Acetato de megestrol me pareció muy interesante porque se da en pacientes oncológicos, ¿no?, que tenemos, al menos en el Instituto Nacional de Pediatría, podría evitar el uso de alimentación enteral prolongada. Sin embargo, bueno, ese es el efecto adverso, no me pareció muy padre, ¿no? Hay 1 o 2 estudios en niños, el tiempo de uso igual de 2 a 4 semanas, ¿de acuerdo? Vean, en adultos se inició para pacientes con cáncer de mama y fibrosis quística, hay estudios en niños, caquexia, anorexia para ganar peso. Esta es la forma, el mecanismo que es estimulación del neuropéptido Y, que es un estimulante del apetito, a dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso al día. Entonces, estos no, a la fecha, son elementos recomendados, pero este sí se puede ocupar. Cipeptadina, ahí tenemos la evolución. Y cobamamida es una coenzima, un cofactor de la vitamina B12. Entonces, la vitamina B12 tiene una historia muy interesante porque, bueno, parece que pudo haber tenido un origen prebiótico, es fermentado, es producido por bacterias arqueas y proteobacterias, ¿no? De tal suerte que nosotros lo podemos producir y su metabolismo es súper complicado, ¿no? Depende del factor intrínseco en el estómago, que pase por las sales biliares, que se libere y se reabsorbe en el ileum. No todas las presentaciones de vitamina B12 se absorben, ¿eh? Hay pseudovitamina B12, como la espirulina, que es por cianobacterias, esa no la podemos absorber completamente. Entonces los veganos están como en un pequeño efecto, carnes rojas, productos lácteos ricos en vitamina B2. Y entonces esta, que es un cofactor, ¿saben por qué se llama cobalamina? ¿Por qué se llama cobalamina la vitamina B12? Porque así como nosotros tenemos metales en el cuerpo, tenemos hierro, zinc, este tiene cobalto en su anillo. Tiene cobalto. Yo me di la tarea, digo, yo no, la idea no es hacer la plática complicada, pero hay un artículo, se llama así, Cobamida, del 2016. Es una maravilla. Esta requiere 20 pasos y 20 proteínas para lograr su síntesis. Y simplemente el hecho de ser un cofactor para poder tener bases púricas y pirimídicas en la síntesis del DNA ya la hace muy compleja. De tal suerte que su deficiencia se ha asociado a anemia perniciosa, trastornos de la lengua, dolor, ¿no?, de la lengua, demencia o trastornos neuropáticos. De tal suerte que este cofactor que se pega a las enzimas, ¿no?, para poder, aquí está, participa en las reacciones que generan tetrahidrotofolato, porque tiene una reductasa para y entonces promueve la síntesis de DNA, participa en la peroxidación de lípidos, ¿no? Su deficiencia se asocia a homocisteinuria y homocisteína elevada y tiene un factor tóxico también en errores del metabolismo. Y entonces, esta promueve el anabolismo, formación de proteínas, es un estimulante del apetito y vean, lo podríamos buscar en pacientes con estas patologías. Si un niño no come carne roja, puede tener deficiencia de cobalamina. Y tendríamos entonces un estimulante con esteroideo que tiene 2 funciones, ¿no? Poder proporcionar a un niño vitamina B12 y se ha visto que esos niños o pacientes que tienen deficiencia, pues tienen obviamente un apetito disminuido, como lo vimos, ¿no? También se ha visto como esa parte de la malnutrición. Y aquí está, miren, la cipeptadina, ¿no? Fue un estudio del 2019 muy interesante, retrospectivo, 127 pacientes de 152 inicialmente, 7 meses a 6 años, lo que dijimos. ¿Cuál es el trastorno de alimentación que se ubica entre 6 meses y 6 años? De los 3 que hablamos, ¿cuál se presenta en este grupo de edad? El selectivo.
Entonces, ¿qué dice la doctora? Bueno, yo veo poco apetito, yo también, pero el selectivo, ven, ese es el grupo. Cuando yo leí eso, dije, a ver, entonces para poco apetito, pero es el grupo de edad que hay en los selectivos también. Se puede ocupar. Y entonces que tuvieran falla de crecimiento, poder de tolerancia a texturas, entonces coincide, ¿no? Puede ser un selectivo que no tolera eso, el que lo saca. Dificultad para la alimentación, 82 de estos tomaron la ciprofloxacina durante 1 a 3 semanas, hacer el seguimiento por teléfono, vieron que cuántos lo toleraron, 96% tuvieron cambios positivos en 3 semanas, ¿no? Dejando descansar 4 a 7 días más o menos, con una conducta alimentaria adecuada y mejoría de peso y tal. La cobamamida es una forma activa de la vitamina B12, con intensa actividad proteoanabólica, entonces va de la mano con mejorar, obviamente, la forma de alimentación de los niños, no tiene propiedades hormonales indeseables, ni efectos adversos, como la insuficiencia adrenal, ¿no? Que no está nada padre. Y esta adenosilimetilcobalamina. La adenosilicobalamina es la parte que estimula o se asocia a estimulación del apetito y crecimiento en estos niños, ¿no? Que son las dos coenzimas que forman parte de la vitamina B12 de la cobalamina. Para concluir, los problemas de alimentación o trastornos de alimentación restrictivos, evitativos, son resultado de la conducta alimentaria del niño con el afrontamiento del papá y la técnica del papá. Su humor, si está obviamente con ganitas, si sabe cómo hacerlo, o si es receptivo, no quiere o no te doy. Respeto tus horarios y obviamente hace reforzamientos positivos. Es muy importante el abordaje sistematizado con 3 grupos, ¿no? Y el de los papás. Hacer peso, talla, valoración de comorbilidades y si él puede caer en un elemento está perfecto. Los estimulantes del apetito no esteroideos pueden ser útiles en pacientes con poco apetito, 2 selectivos, para mantener un adecuado estado nutricional y en condiciones clínicas específicas. Y con eso hemos terminado.